crónico-degenerativas. Pasamos, por favor. Otro reto que observamos de la seguridad social, pues es que las grandes reformas estructurales que se dieron a los dos sistemas de seguridad social mayoritarios en el país, el IMSS y el ISSSTE, no han dado o no dieron hasta hoy en día los resultados esperados, ¿sí? A 16 años de la reforma del IMSS y a 6 de la del ISSSTE, no se ha logrado, ¿sí?, 3 de los objetivos principales de estas dos reformas. La primera, no existe sustentabilidad financiera. Podemos leer en las noticias que el fondo médico del IMSS se encuentra quebrado, que el fondo médico del ISSSTE tiene 6 años en promedio de durabilidad sus reservas y que ya están siendo subsidiados en el caso del IMSS por el gobierno. Aún se encuentra en un proceso interminable de cumplimiento la promesa del fortalecimiento de toda la infraestructura médica y la red de hospitales, tanto del IMSS y del ISSSTE. Persiste el rezago en la atención médica, ¿sí? Los usuarios de estas instituciones tienen que esperar días para una atención de especialidades, para intervenciones quirúrgicas, hay un rezago grave en estudios de laboratorio, etcétera. En materia de pensiones no existe certidumbre de que el monto de las tasas de reemplazo sea suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de los trabajadores en retiro. En materia de vivienda existe un rezago, ¿sí? Hay una demanda insatisfecha del ISSSTE, del Infonavit, de alrededor del 60%, y por otro lado podemos observar hoy en día que las tasas de interés promedio de estas dos instituciones, que andan por ahí de alrededor del 14%, ¿sí?, son mayores a las tasas de interés que ofrece la banca comercial, que es menor al 10%, incluso algunos bancos ofrecen tasas menores al 9%. La subutilización de los recursos es otro reto que enfrenta la seguridad social. No hay un buen ejercicio, una buena gestión, una buena transparencia de los recursos públicos que se invierten en la seguridad social. La distribución geográfica es inadecuada de toda la infraestructura, de cualesquiera de los institutos de seguridad social, y tiene su lógica porque nacieron en función de una relación laboral de los trabajadores formales de la economía. Esta infraestructura se instala en su mayoría en función de la clientela sectorial, ¿sí?, y no, como debiera de ser, en un sistema unificado en el perfil epidemiológico y la demanda de servicios que plantea la población. Existe un desaprovechamiento de recursos humanos en salud. Aproximadamente las estadísticas nos dicen que el 23% de los médicos y el 43% de las enfermeras están subempleados, ¿sí?, no tienen trabajo o bien se dedican a otra actividad, y también existe una carencia, ¿sí?, de médicos especialistas en estas instituciones. No hay geriatras, ¿sí?, frente a la necesidad que se tendrá de ellos ya desde este tiempo. En la mayoría de las instituciones, ¿sí?, existe una deficiencia en el uso adecuado de los recursos dedicados a la salud, ¿sí? Hay consultorios, quirófanos, equipamiento, ambulancias que están subempleadas en algunas unidades médicas, ¿sí?, y por otro lado en otras se encuentran sobresaturados, ¿sí? También existe escasez de material de curación y de medicamentos que demanda la población. Hay inconsistencias en la integración de la información de los usuarios de las instituciones de seguridad social. No existe una base de datos única que contenga la información de todos los derechohabientes, y hay traslapes de afiliados entre diferentes instituciones de seguridad social. En materia de TI existen rezagos, ¿sí? No hay un expediente electrónico que permita llevar el historial clínico de los trabajadores de una unidad médica a otra, y mucho menos de una institución de seguridad social a otra.
El sexto y último de los retos que hemos identificado en materia de seguridad social es la calidad de los servicios, ¿sí? De hecho, la deficiente calidad de los servicios es un tema que ha adoptado la presente administración y que la podemos identificar en los discursos de la maestra Mercedes Juan, titular de la Secretaría de Salud, y en los directores del ISSSTE y del IMSS, que han puesto por delante como uno de los retos de estas instituciones mejorar la calidad y la atención de los servicios, ¿sí? ¿Por qué se han deteriorado? Bueno, pues existen inercias administrativas en todas las instituciones, ¿sí? que generan en el personal resistencias al cambio para mejorar la operación y la funcionalidad de estas instituciones. Existen grupos de interés, ¿sí? en el ámbito médico y administrativo que se han apropiado en forma corporativa de los programas de salud y de las instituciones que impiden o retrasan las mejoras que se podrían hacer. Ello ha generado pues una añeja deficiencia, ¿no? en la calidad y en la atención de los servicios, tanto en el aspecto profesional, técnico profesional, la calidad de la consulta que da el médico, la calidad del diagnóstico, ¿sí? como en las relaciones interpersonales que se dan en el personal de primer contacto, ¿sí? y los usuarios que llegan a solicitar cualquier servicio a estas instituciones. Eso ha generado molestia e inconformidad, que por lo menos en la última encuesta nacional de satisfacción y trato de usuarios se identifica alrededor del 40% de insatisfacción de los servicios que proporcionan estas instituciones, y es probable que eso incluso supere al 50%. Frente a los retos de los servicios de los sistemas de seguridad social, ¿cuál es el modelo? ¿Sí? ¿Cuál es el modelo nacional en salud? En México, desde 1943, que se crea la Secretaría, hoy Secretaría de Salud y el IMSS, el Sistema Nacional de Seguridad Social está dividido en 4 grandes grupos. El primero de ellos es un grande e importante sector público y otro, un sector privado, ¿sí? que en 1943, en los 40 era muy pequeño y que hoy ha cobrado una importancia creciente, y el grupo de los asegurados, ¿sí? y no asegurados de la población. Dentro del sector público destacan el IMSS y el ISSSTE, así como los institutos estatales de seguridad social y otras instituciones que cubren al sector formal de la economía, ¿sí? y cuyos beneficiarios son los trabajadores del sector privado, en el caso del IMSS, los trabajadores del sector público, en el caso del ISSSTE, y sus familias. Estas instituciones dan servicios de salud en sus 3 niveles de atención: medicina preventiva, medicina curativa y medicina de alta especialidad y de rehabilitación. ¿Cómo se financian estas instituciones? A través de un fondo global de financiamiento, mediante un esquema de contribuciones obrero-patronales, ¿sí? y aportaciones del gobierno a través de la cuota social y cantidades importantes en subsidio en el caso del IMSS. El cuarto grupo importante de instituciones del sector público lo constituye la Secretaría de Salud y los institutos o sistemas estatales de salud, que es el símil de la Secretaría de Salud en cada una de las entidades, y que a partir del nacimiento del Seguro Popular en 2002, pues son la ventanilla, ¿sí? que es encargada o responsable de dar estos servicios, y atienden preferentemente a la población abierta, no asegurada, ¿sí? De bajos recursos, ¿sí? Su financiamiento fundamentalmente es a través de subsidios del gobierno, de esquemas de pago de recuperación, y en el caso del Seguro Popular se paga una cuota anual dependiendo del decil de ingreso en que se identifique a la familia. Y por último tenemos al sector privado, ¿sí? El sector privado, que se encarga de atender fundamentalmente a la población abierta de mayores ingresos y a un sector creciente, ¿sí? de asegurados, ¿sí? de instituciones
privadas y aquellos que tienen la posibilidad de adquirir un seguro de gastos médicos mayores. El financiamiento de estos servicios es a través de seguros médicos, de pagos por evento, a través de las cuotas de mercado. Estos servicios también cuentan con la capacidad de ofrecer servicios de salud en sus 3 niveles de atención. Pasamos a la siguiente. Una vez comentado los retos de la seguridad social y el modelo nacional de salud, podemos definir que la salud en México, ¿sí? La salud en México, su diagnóstico situacional, es que se encuentra afectado por 4 grandes problemas. 2 que ya mencionamos, que el primero se refiere fundamentalmente a la contratransición epidemiológica, que son padecimientos propios de países pobres aún no superados. El segundo se refiere fundamentalmente a la transición demográfica, que es la tendencia al predominio de enfermedades y padecimientos crónico-degenerativos. El tercero, al aumento que todos los días vemos y observamos en los periódicos de la violencia y la drogadicción, que se ha convertido en México en un grave problema social y de salud, ¿sí? Y por último, tenemos el crecimiento de los padecimientos de carácter psicoemocional, como es el estrés, como es la depresión, como es la ansiedad, como es el síndrome de burnout, ¿sí? Que es uno de los padecimientos que padecen los trabajadores de la educación y de salud principalmente. Frente a los retos de la seguridad social y su diagnóstico situacional, ¿cuáles podrían ser las oportunidades para mejorar los servicios de salud de las instituciones de seguridad social en México? Primero, aunque se ha dicho muchas veces, no se ha podido llevar o concretar en la realidad, es sustituir el actual modelo curativo por uno de medicina preventiva que privilegie, ¿sí?, a los adultos mayores, las enfermedades de las mujeres y la medicina de familia. Segundo, impulsar, ¿sí?, una mayor inversión en infraestructura, en equipamiento médico y en áreas de urgencia, así como contar con un expediente electrónico que pueda permear en todas las instituciones de seguridad social, ello con la finalidad de poder igualar gradualmente la capacidad de oferta y la atención médica de todas las instituciones, si no, no se podría pasar o transitar a un acceso universal en la salud. En tercer lugar, fomentar una cultura de productividad y calidad de los servicios entre el personal de las instituciones para poder mejorar la atención de los servicios, ¿sí? En cuarto lugar, instrumentar la separación del financiamiento y la provisión de los servicios. La mayoría de los especialistas coinciden que con este mecanismo se podría lograr una mayor transparencia de los recursos públicos y obtener una mayor productividad en su asignación a las instituciones de seguridad social. De hecho, en las leyes del IMSS y del ISSSTE, desde su reforma en 1995, la primera, y 2007, la segunda, está contemplado llevar a cabo esta separación y no se ha realizado. No se ha realizado porque el manejo central del presupuesto, en lugar del manejo descentralizado en las unidades médicas y la falta de un sistema de costos médicos unitarios, no ha permitido que se lleve a cabo. Adicionalmente, se tendría que promover la portabilidad, ¿sí?, promover la portabilidad y el acceso a la salud para que los usuarios puedan decidir de manera libre la clínica de su elección y el médico que los atienda. Y por último, corregir los desequilibrios financieros entre las instituciones, ¿sí?, y regiones, y poder articular con una sola visión el rumbo que deben de tener todas las instituciones de seguridad social. Si de favor le picamos ahí al link que está en la lámina, ¿sí?, ahí del lado derecho, la flechita naranja, por favor. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que está pensando? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pensando la presente administración en materia
de sistema universal de seguridad social. ¿Sí? En el Pacto por México se contemplan y se establecen 4 tipos de seguro. Establecer un seguro universal de salud, ¿sí?, para toda la población, establecer una pensión generalizada a personas de 65 años y más, y ahí hay una gran discusión si es una pensión universal para todos los ciudadanos del país o solo es una pensión para los adultos de 65 años y más que no cuenten con una pensión en otra institución de seguridad social. En tercero es un seguro de desempleo, en este caso está acotado solo para trabajadores del sector formal de la economía, ¿sí?, y un seguro de vida para jefas de familia, que ya la Sedesol ha establecido por ahí algunas reglas, algunos lineamientos, e iniciado la inscripción en su padrón. Siguiente. ¿Sí? ¿Cómo piensan o cuál es la idea para llevar a cabo el financiamiento y la instrumentación de este esquema de Sistema Universal de Seguridad Social? Pues se tiene que partir de una reforma legal, obviamente a la Ley General de Salud, a la Ley del IMSS, del ISSSTE y a otros ordenamientos legales. Contar con un padrón único de beneficiarios, que no se tiene, ¿sí?, contar con un sistema de costos unitarios que está trabajando de manera intensa la Secretaría de Salud y disponer de un expediente electrónico que a pesar de los esfuerzos del IMSS, del ISSSTE, de algunos institutos de la Secretaría de Salud, todavía no se cuenta con él. Crear un fondo único de contribuciones e impuestos para financiar la salud. Sí, esto no quiere decir que se van a fusionar el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud o que van a desaparecer, simplemente que el presupuesto que se asigna a estas instituciones, Seguro Popular e IMSS, ISSSTE, lo va a concentrar un fondo único de contribuciones, mientras que la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, se van a convertir en entes articuladores, son los que van a recibir los recursos del Fondo Único y asignarlos a su red de unidades médicas para poder atender la demanda que plantea la población del lado izquierdo. Nos regresamos en el link que está ahí, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico situacional en materia de pensiones, una vez visto la parte de salud? ¿Sí? La tasa de reemplazo esperada, ¿sí?, en el IMSS y en el ISSSTE son bajas. ¿Sí? Se estima, en el caso del IMSS, que los trabajadores después de 25 años de cotización y 65 años de edad obtengan de su último salario del 28 al 30% de pensión, mientras que en el ISSSTE se estima que para aquellos que no hacen uso del pilar de ahorro solidario obtengan una pensión de alrededor del 42% y los que hacen uso del ahorro solidario su pensión llegue alrededor del 67%. Por supuesto que esto puede variar dependiendo de la edad de trabajo y de los años de cotización, de los niveles de rentabilidad que den los recursos en las AFORES. ¿Sí? El 40% de la población no se encuentra protegida por un ingreso que le asegure un nivel mínimo de bienestar durante la vejez. ¿Sí? No existe portabilidad entre los sistemas federales, ¿sí?, no me refiero a IMSS, ISSSTE, sino entre ellos y los sistemas estatales y privados. Las comisiones de las AFORES continúan siendo muy altas, hay diferencias graves de hasta el 50% entre ellas. La más baja es la de pensionista de 0.99% y la más alta es de 1.49% de Afore Copel. ¿Sí? Esto obviamente impacta en la tasa de reemplazo. Si un trabajador está con una comisión del 0.99%, puede obtener una tasa de reemplazo del 28% en el IMSS o del 42% en el ISSSTE, pero si está en otra Afore del 1.49%, su tasa de reemplazo va a disminuir en alrededor del 10 y puede llegar hasta el 15%. Eso significa que en el caso del IMSS llegaría al 25% y en el caso del ISSSTE se podría reducir hasta el 37%. ¿Sí? Existe morosidad, ¿sí?, en el pago de contribuciones obligatorias por parte de dependencias públicas y privadas, tanto de gobiernos estatales como municipales, y no se cuenta
con un sistema de fiscalización adecuado que permita identificar, detectar a tiempo esta morosidad y sobre todo lograr que las entidades deudoras puedan pagar de manera oportuna, ¿sí? No existe competencia entre las aseguradoras especializadas en el pago de las pensiones, de las rentas vitalicias. En el caso del ISSSTE, que es donde ha venido operando este sistema de rentas vitalicias, porque es en el único sistema de seguridad social donde se han podido pensionar trabajadores de cuentas individuales por el bono de pensión que se les otorgó con la reforma, ¿sí? Solo existen 3 aseguradoras y las 3 aseguradoras le ofrecen al trabajador por el mismo monto constitutivo, le ofrecen los mismos servicios, en la misma magnitud de renta y no hay diferencia entre el monto de la pensión y la calidad de los servicios. Si nos faltaban nada más 2. Existen salarios bajos, ¿sí? Existen salarios bajos, existen salarios bajos y falta de promoción, ¿sí? Y de incentivos fiscales para poder lograr que los trabajadores se interesen por el ahorro voluntario y solidario, ¿sí? Nos regresamos, por favor, nos falta una parte. Ya vamos a concluir. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos en materia de pensiones? La primera es que se debe de realizar un esfuerzo de cabildeo y lograr que se cambie la comisión actual, ¿sí?, de sobresaldo y sustituirla por una comisión sobre rendimiento. Esto ayudaría a lo que dice el segundo renglón, a eficientar la administración e inversión de las AFORES y aumentar los rendimientos, porque en la medida de que hubiera un mayor rendimiento, las AFORES podrían tener una mayor comisión. Y, por otro lado, los trabajadores en épocas de minusvalías, además de que pierden sus recursos, ¿sí?, parte de sus recursos, no tendrían por qué pagar la comisión de las AFORES, ¿sí? Hace falta fortalecer una cultura financiera del ahorro para el retiro, tanto el solidario como el voluntario. Se debe promover un papel interactivo entre las contribuciones del 5% de vivienda y del seguro de retiro, cesantía y vejez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que hay muchos trabajadores, ¿sí? Hay muchos trabajadores que ya tienen resuelto su problema de vivienda por cuestiones de herencia, porque compraron de manera privada, etcétera, y podrían trasladar 1, 2, 3, 4 o los 5 puntos, ¿sí?, a la subcuenta de retiro, cesantía y vejez para poder elevar el monto de su pensión. También los recursos, en lugar de que fueran administrados por el ISSSTE y el FOBISSSTE como hasta hoy ocurre, podrían ser administrados por las AFORES y obtendrían mejores rendimientos que los que hoy en día están obteniendo con la administración. Se debe reformar el marco normativo para obtener una pensión garantizada, ¿sí?, cosa que hoy en día no está en las leyes, a partir de los 15 años de cotización y 65 años de edad. Existe un gran número de trabajadores, sobre todo en el sector privado, que hay una mayor rotación en el empleo que en el sector público, ¿sí?, pero en el caso de mujeres en el sector público, ¿sí?, que estarán cotizando 15, 18, 20, 23 años y no van a tener derecho a una pensión, ¿sí? Se deben de impulsar reformas de política social para que el gobierno pueda participar de manera solidaria con el ahorro que realice el trabajador. Por cada peso que aporte el trabajador, el gobierno podría aportar otro peso o por lo menos 50 centavos, ¿sí? Promover la competencia en el mercado de las AFORES, que ya había comentado, y promover el acceso a una pensión universal a todos los adultos mayores de 65 años, pero independientemente de su condición laboral. Debe ser simple y sencillamente por el derecho que tiene por ser ciudadano mexicano. Para terminar, comentar con ustedes estas reflexiones, ¿sí?, a partir de los retos y oportunidades que vimos en materia de salud y de pensiones, ¿sí?
se puede transitar de manera gradual pero sostenida en un lapso que podría ser entre 10 y 15 años máximo, a través de todas las medidas que comentamos en los servicios de salud, en materia de pensiones y de vivienda, ¿sí? Se puede construir una visión de futuro, donde, en primer lugar, toda la población tenga acceso universal a la salud, ¿sí? Pero con servicios de calidad, ¿sí? Que le sea transparente a la población elegir una unidad médica del IMSS, del ISSSTE o privada, y que simplemente la elija porque le queda más cercana a su domicilio o porque el médico que la atiende es el que conoce que está en X o determinada unidad médica, ¿no? Construir un sistema universal de pensiones con 3 pilares, ¿sí? Uno, una pensión básica que sería la pensión universal para todos los ciudadanos mayores de 65 años, más una pensión que sería una pensión derivada, ¿sí? De la seguridad social que tiene cada trabajador, más una pensión que sería la que obtenga el trabajador por el esfuerzo del ahorro que lleve a cabo, ahorro, ya sea ahorro voluntario o solidario. La suma de esas 3 pilares sería la pensión final que se lleve el trabajador, ¿sí? Tercero, vivienda para todos, ¿sí? Eliminar los rezagos que se tienen. Y 4, otorgar el seguro de desempleo a todos los trabajadores. México es suscribiente de tratados internacionales y de la norma mínima 102 de seguridad social, y de los 9 seguros o prestaciones que ahí se establecen, le falta lo que es el seguro de desempleo y prestaciones familiares. Con esto, aunque ahí suene a una frase simple, ¿sí? Pero la verdad que se podría transitar de la garantía del derecho, ¿sí? La seguridad social está garantizada por el artículo 123, la salud por el párrafo 3 del artículo 8 y la vivienda creo que es el párrafo 7 también del artículo 8 de la Constitución, y todos tenemos la garantía de contar con una vivienda digna, todos tenemos el derecho de acceso a la salud, todos tenemos derecho a la seguridad social, pero la idea es pasar de la garantía del derecho a la provisión real del servicio. Por mi parte es todo, muchas gracias.